O sea, venimos hablando de que Carlos Sainz esta temporada está en otro planeta, está a otro nivel, pero esta carrera quizás no ha sido la mejor. Que nadie, o al menos nadie, muy poca gente al principio de la carrera hubiese pensado que Lewis Hamilton no iba a acabar en puntos y además novena posición. Conclusión, que al final el que menos sanción ha recibido ha sido el que más consecuencias ha acabado teniendo en carrera, básicamente. Bienvenidos y bienvenidas un episodio más a La Chica del Paddock, aquí en Spotify, YouTube o iVoox. Recién acabado el Gran Premio de China y después de 5 años no ha sido ni la mejor ni la peor carrera de la temporada, eso hay que decirlo. Quizás teníamos muchas expectativas, casi la mitad de la parrilla no había rodado en este circuito, pero tampoco ha sido la mejor carrera del siglo. Sí que quizás una de las más estratégicas. Eso, la verdad es que quizás hay que agradecerlo. Muchos safety cars, que hay que comentarlo. O sea, la lentitud de los comisarios para unas cosas y la rapidez para otras no hay que entender, o sea, no se puede ni explicar. Casi 10 vueltas, o sea, bueno, ya por explicarlo básicamente porque luego Valtteri Bottas acaba abandonando. Cuando Valtteri Bottas se le rompe el motor, es la vuelta número 21. Después se vuelve a reanudar a la 26, luego se choca, Stroll y Ricciardo y tal. Detrás de un safety car, bandera amarilla, entre todo ese caos, pasaron 15, 16 vueltas, porque luego la reanudamos a la 37. O sea, la lentitud de los comisarios en este Gran Premio, tanto para sanciones, tanto para movilización del coche, para sacar banderas, ha sido la verdad bastante cuestionable. Pero aún así, aunque pase todo eso en pista, acaba ganando el de siempre, y ese es Max Verstappen, que ya en 2019, cuando rodó con el Red Bull, tenía únicamente 5 victorias, y hoy, para vosotros ayer, ganó su victoria número 58. Que eso ya es decir bastante. Quizás una carrera donde sí que es verdad que he marcado distancia con el resto de pilotos, pero tampoco se ha ido muy de largo. Yo, mirando los tiempos, con Checo Pérez lo que más lejos recuerdo, creo que son 17, 18 segundos perfectamente, y luego con Lando Norris, como al final iba a una estrategia distinta al británico, pues más o menos se ha mantenido en unos 6, 7 segundos, pero tampoco mucho más. Podríamos decir que no es su victoria más fácil, pero sí que es verdad que no ha tenido ningún tipo de complicación. En segunda posición tenemos a Lando Norris, que ha sido el driver of the day y totalmente justificado, puesto que ha sido su mejor carrera de la temporada. Ya en Australia consiguió un tercer puesto y aquí en China ha conseguido un segundo puesto, siendo un auténtico carrerón, yendo a estrategia distinta de los Red Bull, imponiéndose a Checo Pérez, que quizás sí que se ha visto más perjudicado por el safety car, al contrario de Lando Norris, que sí que se ha beneficiado de ese safety car tan largo, por decirlo de alguna manera, y que en un principio pensaba que no le iba a salir tan buena jugada a Lando Norris. Cuando salga el safety car de Valtteri Bottas y Charles Leclerc entra a parar en boxes, Lando Norris se queda fuera. Y pensé, capaz que los de McLaren le van a hacer otra vez la 13-14 y otra carrera en la que Lando Norris vuelve a salir perjudicado, que esto lo llegamos diciendo, no sé si hace dos o tres episodios, de que Lando Norris esta temporada está teniendo mucha mala suerte. Pero gracias a Dios y gracias otra vez a la lentitud de los comisarios, ese safety car se prolongó 2 o 3 vueltas más y al final ha permitido que Lando Norris se pueda colar en esa segunda posición, que es un podio que ya consiguieron en Australia, que quizás van un poco casi a la par de Ferrari, que ha sido el que ha ido acompañando a Red Bull en el resto de los podios esta temporada. En tercera posición tenemos a Checo Pérez, que no ha podido salvar esa segunda posición en la que clasificó, no ha podido completar ese doblete del equipo Red Bull, pero que aún así es una buena posición. Ahora mismo Red Bull sigue muy acomodado en la parrilla, como mucho en alguna que otra carrera, a excepción de Australia, en Max Verstappen, Checo Pérez ya de por sí suele acabar en el podio, o sea que tampoco no es una carrera mala de Checo Pérez. Quizás se ha visto perjudicado, pues eso, por el safety car. Tampoco podía hacer mucho más porque Lando Norris, al ir a una estrategia distinta, Lando Norris, que solamente ha tenido una parada, pues ya de por sí contaba con una ventaja estratégica con la que Checo Pérez pues no ha contado, pero aún así, lo dicho, una tercera posición, bastante cómodo. Quizás ha sufrido más un poco luchando que Chico Leclerc, que con Sainz, que no ha acabado llegando a Norris, pero tampoco diré que ha sido una mala carrera del mexicano. En cuarta posición tenemos a Charles Leclerc, que ahora mismo acaba de decir en DAZN que ha sufrido bastante en la carrera. Y aunque me lo puedo llegar a creer, porque sí que es verdad que al principio pensaba que Ferrari se iba a poner sobre todo a Lando Norris, ya que Piastri ha ido bajando a lo largo de las vueltas, ha dicho que se iba en cada curva, que no podía controlar apenas el coche, que estaba reportando problemas con el suelo porque de verdad que no sabían curvas donde se iba de largo,
que no acababa como de congeniar con el coche en curvas concretas, pero no está nada mal. Vale, no has conseguido el podio, pero ostras, teniendo en cuenta dónde habías clasificado y dónde has acabado, no diría que es una mala carrera. Quizás una en la que Ferrari sí que ha sufrido con los neumáticos. Ya decíamos en los episodios anteriores de que Ferrari sí que ha mejorado esa degradación y que sí parecía que había dado un salto muy grande respecto a la temporada pasada. Pero quizás esta carrera en concreto, al ser un circuito muy desconocido, al final todos los equipos contaban con una cierta desventaja y Ferrari a lo mejor lo ha pagado más en cuanto al tema de neumáticos. Aún así, creo que Charles Leclerc se guarda una muy buena posición, se guarda muy buenos puntos. No sé qué queréis que os diga, sí, no ha sido la carrera más óptima de Ferrari, pero han cumplido. Y han cumplido sobre todo porque luego Carlos Sainz ha acabado quinto. También mencionar que los dos pilotos salieron bastante mal, han sido adelantados tanto por Hülkenberg, o sea, por un Haas, y por George Russell, que salía justo detrás de Carlos Sainz. Muy mala salida de los Ferrari, pero aún así han acabado cuarto y quinto, muy buenos puntos, y a pesar de que Lando Norris se les ha impuesto y ha acabado en el podio, al final Oscar Piastri ha acabado muchísimo más abajo, por lo que Ferrari más o menos consigue salvaguardar esa segunda posición en la que se encuentran ahora mismo en el campeonato. Un Carlos Sainz que ha sufrido bastante, pero bastante este fin de semana, ya desde el viernes perfectamente, luego el sábado, luego en la carrera de hoy, del domingo. Quizás no ha sido, o sea, venimos hablando de que Carlos Sainz esta temporada está en otro planeta, está a otro nivel, pero esta carrera quizás no ha sido la mejor. Problemas en la sprint con Fernando Alonso, que ahora hablaremos de la estúpida sanción. Esta también en clasificación que se chocó, que si le iban a sancionar porque la FIA había considerado que el coche estaba como detenido en pista y no podía reanudarse. Ha sido un fin de semana bastante caos. Luego a Carlos Sainz también, justo le ponen el neumático duro y sale el safety car otra vez perjudicado, al igual que Checo Pérez. Pero Checo Pérez sí que tenía esa ventana de volver a parar y Carlos Sainz, pues teniendo en cuenta que tampoco le iba a salir muy rentable, quizás su otra estrategia no ha sido la óptima, pero bueno, George Russell no se iba a poder acercar al español, así que yo creo que Ferrari ha hecho bien en no volverle a parar. Una parada que ha acabado sufriendo a final de carrera, pero lo dicho, has acabado quinto, salías más o menos en torno a esa posición. Tampoco creo que haya sido una carrera desastrosa. En cuanto a fin de semana y a manera como a vista global, sí que no ha sido el mejor fin de semana de Sainz. Eso lo están viendo hasta los propios espectadores chinos. Pero aún así la carrera pues ha conseguido sobreguardar un poco los muebles de una carrera que tampoco parecía la óptima para Ferrari, pero que sí que quizás hubiesen conseguido un podio si Lando Norris no hubiese rendido tan bien. En sexta posición está George Russell. Mercedes sigue estando bastante flojo. Ya no solo hablamos del extraño caso de Lewis Hamilton este fin de semana, sino de la carrera de George Russell. Fue el primero del top 10 en parar, pero tampoco ha encontrado el ritmo. Mira que de normal el Mercedes suele funcionar bastante bien con el neumático duro, suele ser el neumático que mejor se adapta a ellos, pero es un poco lo que hemos dicho con Ferrari. Al final China era un terreno totalmente desconocido, nadie sabía cómo iban a rendir los monoplazas en el circuito de Shanghái. Y yo, Russell, creo que ya viendo que con el neumático medio, que era con el que salía, no estaba consiguiendo buenos tiempos, se pone el duro, tampoco está consiguiendo nada. Al final, al ser el primero en parar, es quizás el que más se arriesga y poco ya ha podido hacer Russell. La verdad es que tampoco hay mucho más de dónde sacar el fin de semana de Russell. Es que ni en clasificación, quizás en clasificación en la sprint sí que se guarda un poco, pero ni clasificación ni en carrera el Mercedes todavía sigue estando bastante por detrás de sobre todo McLaren y Ferrari. En séptima posición tenemos a Fernando Alonso. Para mí, otro de los hombres del fin de semana, ha hecho un auténtico carrerón, y eso que por casi lo pierde las últimas vueltas batallando con Lewis Hamilton. Clasificó tercero, que eso ya fue toda una sorpresa. Se ha puesto en segunda posición en la salida. Ya sabíamos que poco iba a aguantar, o sea, esa posición no iba a ser real. Si ya era casi imperceptible el podio, estar en una segunda posición, vamos, yo creo que ya de lejos sabíamos que poco iba a aguantar el Aston Martin, y sobre todo teniendo en cuenta que la degradación también corría mucho en su contra, ya que el Aston Martin esta temporada está sufriendo bastante de degradación. Ha sido de los únicos dentro del top 10 que ha hecho 3 paradas,
otra vez perjudicado por el Victoria Safety Car, aunque ya sí que ha conseguido la vuelta rápida que se le ha robado a Max Verstappen, porque al menos teniendo en cuenta que Aston Martin es el quinto equipo, que de normal tendría que estar en la 9ª, 10ª posición en circunstancias bastante normales, pues un puntito extra aparte de esa 7ª posición que no le viene nada mal. Hablando de Fernando Alonso en la sprint, y aquí ya quizás es como lo más morboso que ha pasado este fin de semana, vamos a hablar un poco del encontronazo con Carlos Sainz. De primeras lo veo una estupidez, pero veo una estupidez tanto en la sanción por parte de la FIA, que eso ya es como lo más, sino también veo una estupidez la guerra que se formó en redes sociales de decir, no es que Carlos le arrincona, no, es que Fernando le fuerza a Carlos. Vamos a ver. Que pueda haber una guerra civil entre Esteban Ocon y Fernando Alonso me parece perfecto, pero que haya una guerra civil entre Fernando Alonso y Carlos Sainz por un incidente de carrera, literalmente es just an incident. O sea, el meme de Charles Leclerc y Max Verstappen es tal cual. Y ha salido Juan Pablo Montoya esta mañana diciendo que no entiende ni la penalización ni todo el drama que se hizo. ¿Hace cuánto que no podemos ver una batalla así entre las primeras posiciones? De verdad, vale que fuese una sprint, vale que fuesen 19 carreras, vale que fuese en un momento tenso, que Fernando quizás es muy optimista sabiendo que su monoplaza tampoco está para las primeras posiciones, que quizás Carlos se tira un poco de... Vale, pero es que es un incidente de carrera, es que tampoco podemos pedir más. Si cada vez que un piloto va a arrinconar a otro o fuerza un poco a coger una trazada distinta, ya lo vamos a sancionar, me parece ya para castigar, vamos, es que no sé ni cómo explicarlo, de verdad que no entiendo no encuentro ni las palabras. Era un incidente de carrera, estábamos todos literalmente intranquilos con esa batalla. Y a cada cosa que hace, que le fuerza un poco, tal, o sea, yo creo que ni Carlos Sainz mismo entiende la penalización. Claramente, unos fueron más agresivos que otros, dependiendo qué curvas. Pero tanto como para sancionar y tanto como para sancionar a Fernando Alonso con 10 segundos, que gracias a Dios no le pusieron ni en clasificación, ni en carrera, ni nada, sino que fueron 10 segundos en la sprint, que al final acabó abandonando, por lo que todavía se entiende menos esa sanción. O sea, sancionas a Fernando Alonso porque ha tenido una maniobra con Carlos Sainz y la sanción la impones en la sprint. O sea, si sabes que esa sanción no va a provocar nada en el resultado de Fernando Alonso el día del sábado, ¿para qué se la pones? Es que esa es otra. Si el piloto al final ha acabado abandonando, al final ha acabado pagando como el pato, ¿no? En plan, al final se ha acabado arruinando su propia carrera. Al final le perjudica más los 3 puntos de la superlicencia que 10 segundos. Pues chico, quítale un punto. Si lo ves sancionable, quítale un punto. Pero ponerle 10 segundos sabiendo que ha abandonado, que no los va a cumplir, pero ni el sábado ni el domingo... Pues digo, es que para eso no sanciones. Es que hasta los propios comisarios decían en la carrera, en el comunicado, dice, bueno, según el reglamento de la FIA, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que se tiene que decir, pero nosotros no lo vemos, o sea, si os lo leéis entero, literalmente dice, bueno, supuestamente el reglamento se tiene que sancionar, pero nosotros no lo vemos tan como duro o tan drástico como para poder sancionarlo. Y te quedas así y dices, entonces ¿para qué le sancionas? Entonces, ¿para qué le pones 10 segundos que no va a cumplir porque ha abandonado? ¿Para qué le pones 3 puntos de la superlicencia? O sea, ¿para qué le quitas, mejor dicho, 3 puntos de la superlicencia si sabes que es un incidente de carrera? Además, una carrera al sprint. Conclusión, que al final el que menos sanción ha recibido ha sido el que más consecuencias ha acabado teniendo en carrera, básicamente provocando el abandono de Yuki Tsunoda para Kevin Magnussen y provocando ya no solo el abandono de Daniel Ricciardo en el Lance Stroll, sino que además perjudicando a Oscar Piastri en el fondo plano. Oscar Piastri, que además ha acabado octavo, una diferencia de ritmo bastante considerable teniendo en cuenta dónde ha acabado Norris, aunque sí que es verdad que el británico se ha visto beneficiado por el safety car, cosa que Oscar Piastri pues no ha acabado haciendo. Tampoco es con los Ferrari... un Oscar Piastri que ha acabado en octava posición, que ha tenido al final, ha sido otro de los perjudicados con el safety car en este Gran Premio. Tampoco es que haya tenido mucha más batalla ni con Russell ni con Fernando. O sea, Oscar Piastri tampoco tenía mucho más para dar y luego ya después del toque que tiene provocado por Stroll, una carrera bastante plana para el australiano, pero bueno, octava posición no está nada mal, por delante de un Lewis Hamilton en novena posición que no se visualizaba. O sea, yo ya no hablamos ni del sábado. Yo el sábado pensaba decir, Hamilton ha vuelto a ser el que es, ha clasificado la clasificación al sprint increíble, vamos a ver un Hammer Time. O sea, China es un circuito que se le daba muy bien a Lewis Hamilton.
Y de repente en clasificación, toma, cae la Q1, empieza la carrera con los blandos y se queda ahí atrapado. No consigue adelantar a casi nadie. No para de reportar por radio que es que no le funciona el neumático. Pone los medios, quizás avanza un poco más, pero fue poner el duro y Lewis Hamilton consiguió finalmente acabar en puntos. Que es que nadie, o al menos nadie, muy poca gente al principio de la carrera hubiese pensado que Lewis Hamilton no iba a acabar en puntos, sino además novena posición. Que bueno, que no es décima, pero es ya una novena que es que no se entiende. ¿Cómo puedes pasar de estar luchando por posiciones de podio en la sprint y de repente caer en la Q1? O sea, no. Ha sido un fin de semana bastante raro para Lewis Hamilton. Ha tenido una de cal, una de arena, bastante inestable, por decirlo de alguna manera, el fin de semana de Hamilton. En 10ª posición tenemos a Nico Hülkenberg, que vuelve a conseguir puntos desde el Gran Premio de Australia, una posición que en primer lugar pertenecía a Daniel Ricciardo, que iba a poder puntuar por primera vez esta temporada, pero ha sido al final para Nico Hülkenberg, segunda carrera puntuando esta temporada. Muy buenos puntos para Haas. Se han visto bastante competitivos, ya no solo Nico Hülkenberg, sino también Kevin Magnussen, que ha luchado bastante con Stroll, y con Yuki Tsunoda, que ha acabado provocando su abandono. Pero aún así Haas parece que ha dado un pequeño salto por delante, puesto que se ha impuesto a los Alpine, a Sauber y a otros, al propio Williams, que han acabado por detrás y al final acaban cerrando la parrilla, ya que Esteban Ocon ha acabado en la 11ª posición, Alexander Albon en la 12ª, 13º para Pierre Gasly, 14º para Wang Yuyu, que se bajaba en lágrimas del monoplaza. De verdad que no me ha podido coger más el corazón cuando he visto que Wang Yuyu tenía su propio cartel en línea de meta, se ha bajado del coche y se ha tirado un rato llorando de la ilusión que le ha hecho. La afición, bueno, diría que es casi asiática, pero quizás China, que no alberga un gran premio desde 2016, que son fans indiscutibles, realmente no se les puede cuestionar su amor al automovilismo y a la Fórmula 1, a la afición china, que por primera vez tiene un piloto chino desde hace muchísimo tiempo, la primera vez que corre en el circuito de Shanghái, que cada vez que Wang Yuyu, con la parada en boxes también ya gritaban, o sea, Pedro de la Rosa lo estaba reportando en la retransmisión, que parecía eso, un gol del partido de fútbol del equipo local, o sea, una afición que se ha volcado con Joe, que quizás necesitaba ese apoyo, puesto que no está siendo quizás de sus temporadas más fáciles o más sencillas aquí en la Fórmula 1, y que de verdad que se me ha cogido el corazón al verle llorar y verle como tan, no sé si afectado o emocionado, puesto que tampoco ha hecho una gran carrera, pero sí que ha tenido grandes momentos. En 15ª posición tenemos a Lance Stroll, que poco más que añadir de este hombre. 16ª posición Kevin Magnussen, que un poco a la par que Stroll. Y cerrando en la parrilla, como tal y como nos tiene acostumbrados, tenemos a Logan Sargent en la 17ª posición y el abandono de Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo y Valtteri Bottas, que al final mal fin de semana para los Racing Bulls o el Alfa Tauri, como lo queramos llamar, pues al final sus dos pilotos han abandonado por motivos externos y un Bottas que su motor decidió decir chao y ahí se quedó. Así que nada, podéis dejarme vuestra nota del Gran Premio de China en los comentarios. ¿Qué os ha parecido? Si estáis de acuerdo con el Driver of the Day, puesto que estaba también Fernando Alonso y Lewis Hamilton metido en la encuesta. Si os ha gustado el Gran Premio de China, ¿con qué estáis de acuerdo? ¿Con qué no estáis de acuerdo? Si pensáis que la sanción de Fernando Alonso es justa, que creo que poca gente la considerará justa realmente, y si la consideran justa, habría que cuestionarse qué considera él, que preguntarse si quiere realmente batallas en la Fórmula 1 o quiere coches siguiéndose uno detrás de otro. Así que nos vemos en el siguiente episodio de La Chica del Paddock aquí en Spotify, YouTube o iVoox.